Gente, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Y como pueden notar, hoy ya tenemos finalmente aquí al vecino amistoso Spider-Man. Esta figurita que anda rondando en el AliExpress hace unos días. No tiene el mes, pero bueno, finalmente llegó. Aquí está, vemos lo que contiene la caja, imágenes promocionales y demás. Ilustraciones por los costados, la parte de arriba, la parte de abajo. Notamos también que no hay ningún logotipo ahí impreso, nada que parezca. También el cartón brillosito, no sabemos si esto es por parte de la marca que ya sabemos, Legend Creation. Pero en cuanto a lo que es el contenido, pues ven, ahí la caja no tiene nada más adentro, así que eso va a ser todo. Y para lo que nos ofrece esta pieza y la presentación, pues allí está, amigos míos. Pueden notar desde ya que la figura pues luce bastante, pero los rostros no se ven muy bien. Así que vamos a estar checándolos ahorita más a detallito. Por lo pronto vamos a sacarlo de su blister y vean nada más que detalle de figura. Sí, que sí, está cumpliendo de manera muy vistosa y muy excelente. Ahí se alcanzan a notar texturizaciones. Este tipo de cosas en cuanto a molde no me gusta. Es parecido a una tanga que está ahí, no terminan de gustarme. Pero en cuanto a lo que es la figurita, la máscara, la concepción de todo lo demás, yo creo que sí va a estar muy bien hecha, muy bien esculpida. Vean los detalles de las botas, los detalles de las suelas en los zapatos. Para las articulaciones pues vamos a sentir que están un poco suaves. Tal vez yo tenga que estar lubricando un poquito esto. Sí se mueve con suavidad, pero como quiera se siente que se va a atorar en algún punto, así que vale más lubricar. Todo está funcional, amigos míos, perfectamente. Yo creo que sí cumple como figura. Spider-Man nos ofrece rango de movimiento en la cabeza hacia arriba en este punto, hacia enfrente. Vemos que está de esta manera. También puede hacer un poco de rotación angulada y rotación 360 también. El cuello ayuda al movimiento de la cabeza mucho. En cuanto a los hombros, pues tenemos este rango de abatimiento hacia los lados. Noten, un poquito más de 180 grados. Vamos a ver que mueve el hombro arriba y abajo. En cuanto a lo que es la articulación de mariposa, pues también se está moviendo, tipo lo que es una articulación 3.0 de las de Dragon Ball. Ahí pueden ver que están saliendo bien. Aunque como les dije, yo ya lubriqué estas partes. Tengan a bien lubricar su figura para que pueda moverse libremente y que no vaya a atorarse ninguna pieza y pues que puedan lamentar la ruptura del joint, porque se siente que está un poquito frágil. Tengan cuidado. Ya vimos el movimiento de los hombros. Tenemos lo que es la rotación de bíceps, doble unión en el codo. Ahí tienen el rango de abatimiento. En cuanto a lo que es la mano, pues tenemos la bisagrita y el movimiento de rotación. En cuanto al pecho, está segmentado, ¿sí? Y sí puede darle un poquito de rotación angulada desde la parte de arriba, desde la parte de abajo. La cintura también está dando movimientos oblicuos muy buenos. La cintura hacia enfrente, aquí se va a ver un poquito raro, hacia atrás. Este es su mayor rango de movimiento. La rotación total en la cintura como tal no la tenemos y cruje bastante. Van a tener que lubricar también en esa parte para que no se esté rompiendo. En cuanto a lo que son las piernas, pues se mueve hacia enfrente la pierna con bastante dinamismo, no tanto como con las Revo o con algunas otras de SH Figures, pero sí, ven, hacia atrás también tiene movimiento. El split, ahí está, completamente casi 180 grados, muy amplio. Tenemos la rotación de muslo, la doble unión en la rodilla le va a permitir este movimiento. En la pierna, pues bueno, en peine tenemos esta bisagrota. Tenemos rotación, pivoteo. También tenemos lo que es la articulación de la punta del pie. Para la parte de los accesorios, pues tenemos el par de puñitos cerrados. Pueden notar la parte inversa donde se denota el detalle del traje. Y pueden notar también lo que es la máscara. Yo creo que está cumpliendo de manera excelente en esta ocasión. Tenemos este par de manos extendidas y noten el excelente detallado del traje en lo que son los dedos, en las palmas de las manos. También este par de dedos para apuntar, este par de manos para sujetar. Noten el accesorio de la máscara y también aprovechamos para ver lo que es el rostro de Tobey Maguire. Yo creo que en esta ocasión pues sí se va a estar notando un poquito mal debido a las cejas. Pero pues en cuanto al parecido, amigos, yo creo que sí está la expresión del personaje, del actor.
Nunca nos pueden faltar las manos para los efectos de telaraña. Ahí vemos las manos metaleras de Spider-Man. Y pues ahí tienen los efectos, un efecto largo y un efecto corto, como siempre. Aunque lamentablemente la tragedia sigue llegando al canal porque este efectito, pues como pueden notar ahí, está roto. Notamos también lo que es el rostro. Ese rostro, pues no sé, entre sonriente, pero se ve un poco tétrico, ¿no? Con todo y mechón ahí alborotado del cabello. Pero bueno, ustedes me dirán qué piensan. ¿Les gusta o no les gusta? Yo creo que este está un poquito mejor concebido que el anterior, pero no deja de faltarle profundidad, tal vez sombreado, y las cejas nuevamente están, en esta ocasión están mal colocadas, pero sí están un poco cortas, así que se va a estar viendo chistosillo también. La boca, no sé, parece que está torcida. Ya ustedes me dirán sus comentarios y sus definiciones sobre eso. Bueno, y por último, para terminar con las manos, tenemos estas que nos sirven para sostener el efecto largo de telaraña. Aunque amigos, estoy notando una contrariedad bastante importante con esta figura, porque los efectos, pues ya notaron, uno venía roto, y esta ahorita le están acomodando aquí la telaraña, pues se partió, se cortó simple y sencillamente. No sé si así los mandaron, qué pasó, pero pues bueno, va a ser un problema con esta figura. Tengan cuidado con los efectos. Para verlo en su escala, pues aquí lo tienen con Spider-Man de Revoltech, la versión 2.0, la nueva. También tenemos a Tom Holland, un bootleg del Upgraded Suite, y a Revoltech de Deadpool 2.0, nuestra figura de Tobey Maguire. Mide, amigos míos, de pies a cabeza 14.5 centímetros, para que lo puedan tener en cuenta. Bien, mi gente, para terminar y como comentarios finales, pues en esta ocasión yo creo que se las tengo que recomendar en un de 60 a 70%. La cuestión de los rostros, pues sí, es lamentable, son malos. El esculpido sí está, pero lo que es el pintado y el detallado de ojos y demás elementos de la cara, pues está muy deficiente. Por lo demás, en cuanto a los accesorios, ya vimos también que se quiebran con total facilidad. Es una lástima, pero lo que es el traje y las manitas, amigos míos, están bellamente concebidos, muy bien hechos. A mí me encantó, la verdad que como figura de Spider-Man para representar a Tobey Maguire, cumple bastante bien. Yo creo que sí va a estar siendo una buena opción si es que ustedes no encuentran lo que son las demás opciones. Por ahí hay otra opción que está en AliExpress, aunque pues como ya saben puede pasar lo mismo que nos estuvo pasando con el otro Spider-Man. Como pueden mandarles esta, como pueden mandarles la nueva, así que seguramente van a querer acabar este stock primero que el otro, porque es el que se va a quedar. Así que amigos, tengan cuidado de estar viendo ahí lo que compran y lo que no. Esperen a que haya reviews de las personas que están comprando, o si no, esperen a que salga la revisión de este canal. Ya estaré dando más datos si lo que me llega es la figura real, la 2.0 de este bootleg, o si están mandando lo que es la misma figura. Así que amigos, gracias por darse el tiempo de ver este video, y les recuerdo que si les gustan, por favor apóyenme con su like, suscríbanse, activen la campanita para que sigan recibiendo las notificaciones de los nuevos contenidos que vamos a estar subiendo, y por supuesto compartan con más gente para que puedan acceder a lo que es la economía dentro del coleccionismo. Gracias y nos vemos hasta la otra. Bye, bye, bye. Adiós.